Hola, bienvenidos al seminario de biomembranas o membranas biológicas. En este seminario vamos a hablar fundamentalmente de un tipo de biomembrana que es la membrana plasmática. En este sentido, los contenidos que vamos a desarrollar y que corresponden al segundo tema de la unidad 2 son los siguientes. Empezaremos con la importancia biológica de la membrana plasmática y cómo está formada. Vamos a ver cuáles son las funciones que cumple la misma, haciendo hincapié en el movimiento de sustancias a través de la membrana y los mecanismos de transporte. Para terminar, vamos a diferenciar estos conceptos y el de pared celular. Y como siempre, darle sentido a este contenido con sus aplicaciones en las ciencias de la salud humana. Una vez más, les recuerdo que deberán completar el estudio de este tema con la lectura de la bibliografía recomendada y el resto del material que se encuentra disponible en el campus. Comencemos entonces desarrollando la importancia biológica que tiene la membrana plasmática para la célula en particular y para el organismo entero en general. En el segundo seminario vimos que la célula es la mínima unidad estructural y funcional considerada materia viva y que independientemente de los diferentes tipos, tamaños y funciones que realicen, todas las células poseen 4 características básicas que son las de tener un centro de información dado por el ADN, la maquinaria para realizar las reacciones metabólicas de obtención y transformación de energía, el citoplasma y lo que ocupa el seminario de hoy, la membrana plasmática. ¿Y por qué es tan importante la presencia de una membrana o envoltura? Porque para poder subsistir, crecer, comunicarse y reproducirse, la célula necesita obtener energía y nutrientes del ambiente que se encuentra a su alrededor. Y además, necesita también eliminar los desechos que se generan como resultado de su metabolismo. Y es justamente a través de la membrana plasmática que una célula realiza estas acciones. Es importante destacar que este pasaje de sustancias no se produce de una manera sencilla, sino que la membrana regula el intercambio, ejerciendo una permeabilidad selectiva para una gran variedad de sustancias. Este concepto de permeabilidad selectiva lo desarrollaremos con mayor profundidad más adelante. Por lo tanto, podemos concluir que la membrana plasmática no es una simple barrera que separa el interior de la célula del medio ambiente, sino que es una estructura compleja que controla funciones vitales para la célula y por lo tanto para todo el organismo en su conjunto. Para poder entender cómo es que la membrana plasmática lleva a cabo estas funciones, es necesario entender cuál es su composición química. También en el segundo seminario vimos que los elementos de la naturaleza se pueden organizar de diversas maneras conformando macromoléculas. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cuáles son las que están presentes en todas las membranas celulares? Independientemente de la membrana que se estudie, todas poseen lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Sin embargo, entre la membrana plasmática de diferentes células, así como las membranas de las organelas, lo que varía es la composición de estas moléculas. Vamos a mencionar ahora las características de cada grupo, comenzando por los hidratos de carbono. Este grupo es el que se encuentra en menor cantidad en una membrana biológica. Poseen 2 características importantes. La primera es que siempre se encuentran unidos a proteínas o en menor proporción con lípidos, conformando las glucoproteínas o los glucolípidos respectivamente. Y la segunda es que se encuentran fundamentalmente en la cara externa de la membrana plasmática, formando una cubierta llamada glucocálix. A pesar de estar en baja proporción, los hidratos de carbono, unidos a las proteínas y a los lípidos, son responsables de funciones muy importantes de las membranas biológicas y que las mencionaremos luego de haber visto el resto de los grupos que componen las membranas biológicas. Continuamos entonces con los lípidos. Estos aportan un gran porcentaje a la composición de la membrana plasmática y básicamente se los puede encontrar como fosfolípidos,
como colesterol y, como mencionamos recién, como glicolípidos. Los fosfolípidos poseen una estructura química característica dada por un esqueleto de 3 átomos de carbono al que se le unen por un lado 2 cadenas de ácido grasos y por otro un grupo fosfato al que a su vez pueden unirse diferentes tipos de moléculas. En el caso particular de esta figura se observa una etanolamina, dando lugar al fosfolípido conocido como fosfatidil-etanolamina. Esta estructura química le confiere a los fosfolípidos la particularidad de poseer una cabeza polar, lo que significa que puede interactuar con el medio acuoso que lo rodea y por lo tanto es hidrofílica, y una cola no polar, insoluble en agua y por lo tanto hidrofóbica. Cuando en una misma molécula se encuentran ambas características, se dice que es anfipática. Acá se muestran ejemplos de diferentes fosfolípidos donde se pueden ver otros tipos de moléculas unidas al grupo fosfato, dando origen al fosfatidilinositol, la fosfatidilcerina y la fosfatidilcolina. Finalmente, como se puede observar en esta imagen, la composición de la cara externa de la membrana plasmática, es decir, la que está en contacto con el medio extracelular, es diferente a la que está en contacto con el medio intracelular, por lo que se puede concluir que la membrana plasmática presenta asimetría. Como veremos más adelante, esta característica es responsable de muchas funciones llevadas a cabo por las membranas biológicas. Otra característica muy importante de los fosfolípidos que componen la membrana es que se pueden mover, es decir, que la membrana plasmática no es estática. En este sentido, un fosfolípido puede girar alrededor de su eje en un movimiento de rotación. También puede desplazarse lateralmente por la membrana o también realizar, aunque no es muy común, una translocación o inversión y pasar de una cara a otra. Otro de los componentes lipídicos es el colesterol. Este también es anfipático, es decir, que tiene una parte de la molécula hidrofílica, en este caso donde se encuentra el oxidrilo, y otra parte hidrofóbica que corresponde al esqueleto carbonado. De acuerdo a esta característica, el colesterol se ubica dentro de la membrana plasmática, tanto en la cara externa como en la interna. Al intercalarse entre los fosfolípidos, el colesterol puede, por un lado, impedir que las cadenas hidrofóbicas de los fosfolípidos cristalicen, y por otro, brinda una cierta rigidez a la membrana que favorecerá o contribuirá a la permeabilidad selectiva de determinadas sustancias. Llegamos así al último grupo, que es el de las proteínas. Las proteínas de la membrana plasmática se clasifican en integrales si están inmersas total o parcialmente dentro de la bicapa lipídica, y en periféricas si están por fuera de la membrana, pero unidas a las cabezas polares de los fosfolípidos u otras proteínas a través de uniones electrostáticas débiles. Existen diversos tipos de proteínas integrales. A modo de ejemplo, podemos citar a las proteínas estructurales que ejercen una función mecánica de anclaje al citoesqueleto, o también a las proteínas transportadoras, que son las encargadas de llevar sustancias específicas a través de la membrana. También están los receptores, y en este caso son las proteínas encargadas de reconocer a diferentes tipos de moléculas y generar una respuesta por parte de la célula. Y adosadas a estos receptores están las proteínas traductoras de señales, que convierten la señal del exterior al interior de la célula para su mayor amplificación. También hay proteínas con actividad enzimática, como lo veremos más adelante. También están las proteínas antigénicas o antígenos y las moléculas de adhesión que permiten que la célula sea reconocida por otras células y también que se reconozcan entre sí. Podemos mencionar también a las proteínas que forman canales y compuertas y que están relacionadas con el movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática y que las desarrollaremos en mayor profundidad en unas diapositivas más adelante. Finalmente, cabe destacar que las proteínas integrales pueden atravesar una o reiteradas veces la membrana plasmática. A modo de resumen,
Podemos decir que la membrana plasmática está compuesta por lípidos que se disponen espacialmente formando una bicapa lipídica y además posee proteínas distribuidas por todo su volumen e hidratos de carbono en forma de glucolípidos y glucoproteínas. Esta composición le confiere determinadas características y propiedades como ser polaridad, dada por las características de los fosfolípidos, con una cabeza polar y una cadena carbonada hidrofóbica, la fluidez generada por los movimientos o desplazamiento de los lípidos y las proteínas por la membrana que mencionamos recién. Esta característica, junto a la disposición asimétrica de los compuestos químicos, es lo que llevó a Singer y Nicholson postular en 1972 el modelo de la membrana plasmática como un mosaico fluido. Otra de las características que se pueden observar es la presencia de dominios en la membrana plasmática, que son zonas con características especiales que permiten que las proteínas y los lípidos se muevan dentro de los mismos, pero no puedan atravesarlos. Y finalmente, existen zonas de uniones o contacto entre dos células vecinas que permiten la adhesión entre ellas o impiden el pasaje de sustancias por su intermedio. Ahora que hemos visto cuál es la composición y la estructura de la membrana plasmática, pasaremos a desarrollar las funciones que lleva a cabo la misma. Comenzaremos con una de las funciones más sencillas, que es la de delimitar a las células, siguiendo con su acción como barrera con una permeabilidad selectiva. Esto genera que la membrana plasmática tenga la capacidad de regular la composición del medio extracelular y fundamentalmente la del medio intracelular en un proceso dinámico llamado homeostasis. Por otro lado, provee soporte físico para las reacciones enzimáticas que ocurren en ella y poseen moléculas que le permiten adherirse a otras células y también permite que las células sean vistas por otras diferentes. A través de los receptores ubicados en la membrana plasmática, interactúan con hormonas, neurotransmisores y otros mediadores químicos para generar una respuesta o acción específica. Y es fundamental en el transporte de sustancias en ambos sentidos, es decir, desde el medio extracelular al intracelular y desde este hacia afuera de la célula. Relacionado a estos, participa activamente de la endocitosis y la exocitosis, que lo veremos en unos minutos. De esta manera, si hacemos una analogía con los sentidos, se puede decir que si perdieran el sentido del gusto, no podrían regular las concentraciones de los solutos, y si perdieran el sentido del tacto, no podrían adherirse a otras células y entonces no se podrían reparar los tejidos luego de una lesión. También podemos decir que si fallan las funciones llevadas a cabo por la membrana plasmática, las células se volverían mudas porque no podrían transmitir información como por ejemplo el impulso nervioso, o sordas porque no podrían escuchar a otras células cuando les envían señales, o ciegas porque no podrían ver o reconocer a otras células como pasan las personas inmunosuprimidas. Luego de terminar con las funciones, pasaremos a un tema que ya lo mencionamos durante este seminario y que es el movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática. Como mencionamos recién, una de las funciones de la membrana es mantener en un estado de equilibrio óptimo las concentraciones de los diferentes solutos, tanto en el medio extracelular como en el intracelular. Y también dijimos que esto lo logra porque la membrana es una barrera semipermeable, o lo que es lo mismo, presenta una permeabilidad selectiva. La pregunta que nos surge ahora es, ¿de qué depende que una sustancia pueda atravesar o no la membrana plasmática? La respuesta a esta pregunta la tenemos que buscar por un lado en la estructura y composición de la membrana plasmática y por el otro en el tamaño y las características de las sustancias que tienen que atravesar la membrana. Como ya lo dijimos, será más fácil que atraviese la membrana una molécula que sea soluble en lípidos que otra que sea muy polar o hidrofílica. Además, cuanto mayor sea el tamaño de la partícula o si presentan una carga neta, más difícil será que pase de un lado a otro de la membrana. Entonces, habiendo dejado en claro el concepto de permeabilidad selectiva,
hay que preguntarse cómo es que se mueven las sustancias a través de la membrana. Para eso vamos a desarrollar el concepto de difusión y lo vamos a definir como el proceso por el cual los átomos y las moléculas se mueven continuamente y al azar debido a su propia energía térmica, es decir, por el movimiento browniano. De esta manera, las moléculas o solutos que están separados por una membrana permeable y que están en mayor concentración de un lado de la membrana que del otro, tenderán espontáneamente a alcanzar un estado de equilibrio dinámico, ya que las partículas nunca dejan de moverse. En el ejemplo de recién, se muestra el pasaje de solutos de un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración a través de una membrana debido justamente a este gradiente de concentración. Es decir, que hubo una difusión neta hasta que se alcanzó el equilibrio dinámico, donde a pesar de que los solutos siguen moviéndose, la concentración de los mismos es igual en todo momento y por lo tanto deja de haber una difusión neta. Una aclaración importante. Cuando el movimiento a través de la membrana es de agua y no de solutos, el mecanismo se llama ósmosis y ocurre desde la solución menos concentrada, que se llama hipotónica, a una más concentrada llamada hipertónica. El pasaje neto de agua dejará de ocurrir cuando se logre la misma concentración de solutos de un lado y otro de la membrana. Ahora bien, hay sustancias, solutos o iones que atraviesan la membrana plasmática a una velocidad mucho mayor que la calculada en forma teórica de acuerdo a sus características. Esto plantea la necesidad entonces de que exista algo que facilite el transporte de las mismas a través de la membrana plasmática. Entonces, ahora vamos a desarrollar brevemente los diferentes mecanismos de transporte que se llevan a cabo en la membrana plasmática. Clásicamente, los mecanismos de transporte pueden dividirse en dos grandes grupos, aquellos que se realizan sin gasto de energía metabólica y los que se realizan con gasto de energía. Dentro de los mecanismos de transporte que se desarrollan sin gasto de energía está la difusión, que es el proceso que vimos recién, la cual puede ser pasiva o facilitada. Por su parte, los mecanismos con gasto de energía se llaman genéricamente transportes activos, que pueden llevarse a cabo por bombas o en masa. A continuación, desarrollaremos las características de cada uno de ellos. Comenzaremos hablando de los que no generan gasto de energía. La característica principal de estos mecanismos es que siempre se realizan a favor del gradiente de concentración, es decir, del gradiente químico o electroquímico si es que el soluto tiene una carga neta. En la difusión pasiva, los solutos atraviesan la membrana libremente o también lo pueden hacer por canales que permanecen la mayor parte del tiempo abiertos. Por su parte, la difusión facilitada puede ocurrir por dos mecanismos, o a través de canales o a través de proteínas transportadoras. En este caso, ambos mecanismos son altamente selectivos para cada soluto, por lo que tendremos canales para el sodio, el potasio, el cloruro y el calcio, entre otros. Un dato interesante es que también existen canales para el agua y que se llaman apoporinas. En cuanto a las proteínas transportadoras, las mismas unen al sustrato de un lado de la membrana formando un complejo proteína transportadora-sustrato. Este sufre un cambio conformacional, es decir, de la estructura tridimensional, y libera el sustrato del otro lado de la membrana. Como se puede ver en esta figura, puede transportarse una sola sustancia, como es el caso de las proteínas uniporte, o dos sustancias, quienes a su vez pueden transportarse en un mismo sentido, llamadas cotransporte o sinportes, o en sentidos contrarios, que se llaman contratransportes o antiportes. Una característica importante de los canales que participan de la difusión facilitada es que están regulados por dos mecanismos. Uno de ellos es que la apertura del canal depende del voltaje o potencial eléctrico de la membrana plasmática, y el otro es que la apertura solo se produce en presencia de un ligando. También hay canales que dependen de ambos mecanismos juntos para que se produzca su apertura.
Para el caso de los mecanismos de transporte que sí generan gasto de energía, la principal característica es que la dirección del traslado de solutos es siempre en contra del gradiente de concentración o, como dijimos anteriormente, del gradiente electroquímico si los solutos tienen carga. En este caso, los solutos se transportan a través de proteínas transportadoras llamadas bombas, que además de servir como transporte, presentan actividad enzimática que les sirve para obtener la energía necesaria para realizar el movimiento a través de la membrana plasmática. En esta imagen se observa que por los gradientes electroquímicos del sodio y el potasio, el primero ingresaría a la célula y el potasio saldría. Pero debido a la energía proveniente de la hidrólisis del ATP, la célula puede sacar el sodio e ingresar potasio. Este es el clásico ejemplo de la bomba sodio-potasio ATPasa. También hay bombas de calcio en músculo y para ioduro en la tiroides. Por último, tenemos el transporte en masa, cuya característica principal es que en este tipo de transporte está involucrada un área importante de la membrana plasmática. Si el transporte involucra la introducción de partículas desde el medio extracelular, el proceso se llama endocitosis. Si en cambio el proceso involucra la eliminación de una sustancia o la liberación de una vesícula, el proceso se llama exocitosis. Existen tres mecanismos por los cuales se puede realizar la endocitosis. Uno es la fagocitosis, cuando la partícula en suspensión es muy grande. Otro, la pinocitosis, que se da para partículas disueltas. Y el último es la endocitosis mediada por receptores, como es el caso de las lipoproteínas de baja densidad, más conocidas como LDL, las que se unen a un receptor y luego este complejo LDL-receptor es endocitado. A modo de resumen, podemos decir que existen diversos mecanismos de transporte, los cuales pueden involucrar gasto de energía para el caso de los transportes activos o no para el caso de las difusiones. Que requiera o no energía dependerá de si el transporte a través de la membrana se realiza en contra o a favor del gradiente electroquímico respectivamente. Pasaremos ahora a relacionar lo que vimos hasta el momento con las carreras relacionadas a la salud humana. Como venimos haciendo siempre, es nuestro objetivo mostrarles el sentido, la importancia que tiene un determinado contenido en la práctica completa de sus profesiones. En el caso del tema de hoy, si repasan las funciones que lleva a cabo la membrana plasmática, van a darse cuenta fácilmente de la relevancia que tiene en su futuro profesional. Comencemos. Seguro ustedes saben qué tipo de sangre tienen, es decir, qué grupo y factor, ¿no es cierto? Ahora, ¿ustedes saben qué es lo que determina que tengan ese grupo y factor? ¿De qué depende que una persona tenga grupo A y sea factor RH positivo? La respuesta es ni más ni menos que de la presencia de determinadas moléculas en la superficie de la membrana plasmática de los glóbulos rojos. ¿Y por qué nos interesa saber esto? Porque al momento de recibir una transfusión, la persona necesita el mismo tipo de sangre, porque de otra manera podría llegar a destruir a los glóbulos rojos que le están suministrando. Otro ejemplo es la patología hereditaria llamada fibrosis quística. En esta se encuentra alterado un canal presente en la membrana plasmática llamado CFTR por sus siglas en inglés. En esta patología, a causa de una alteración en la salida del ion cloruro, se producen unas secreciones espesas que favorecen la aparición de infecciones respiratorias. Como veremos en los próximos seminarios, hay proteínas de la membrana plasmática que interaccionan con proteínas del citoesqueleto y les sirven de anclaje. Cuando se produce una alteración en alguna de esas proteínas, se pueden producir patologías como por ejemplo la esclerosis hereditaria o la enfermedad de Duchenne. En el primer caso, el glóbulo rojo adquiere la forma de una esfera que lo hace más susceptible de ser destruido cuando circule por capilares más pequeños que el propio glóbulo rojo. Esta figura representa cómo se produce una patología llamada púrpura trombocitopénica inmune, que es una enfermedad autoinmune, es decir, donde el cuerpo reconoce como extraño a sus propias células y las destruye, en este caso utilizando un mecanismo que vimos recién, que es la fagocitosis de las plaquetas.
En esta imagen se muestra cómo diferentes células, como el macrófago, los linfocitos T y B y las plaquetas, interactúan entre sí a través de proteínas ubicadas en las membranas plasmáticas de cada célula, desencadenando esta patología. Como consecuencia de esto, se producen sangrados, los cuales son bastante frecuentes en la cavidad bucal, por lo que los odontólogos tienen que extremar las precauciones en la atención de estos pacientes. Para terminar, vamos a decir que las alteraciones de las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática pueden dar origen a una gran y diversa cantidad de patologías relacionadas con el proceso inflamatorio, la autoinmunidad como vimos recién, o causar inmunosupresión, o ser responsables de enfermedades neurológicas, entre otras. Acercándonos al final de este seminario, desarrollaremos brevemente ahora lo que es la pared celular. En el segundo seminario mostramos estas imágenes de células animales y vegetales. Como se puede observar, la gran diferencia entre ambas es que las células vegetales, así como la de las algas, hongos y bacterias, poseen en su exterior y por fuera de la membrana plasmática una capa rígida llamada pared celular. La misma funciona como reguladora de la cantidad de agua que puede ingresar al citosol y del contenido celular. También brinda protección a la membrana plasmática, confiere rigidez y sostén a la célula vegetal y determina su forma. De la misma manera que vimos la composición química y la estructura de la membrana plasmática, vamos a ver brevemente ahora estas características en la pared celular de las plantas. El componente principal de la pared es la celulosa, que es un polímero de glucosa que forma unas estructuras alargadas llamadas microfibrillas, las cuales a su vez se unen para formar las fibrillas que componen la pared. Pero no toda esta pared está compuesta por celulosa. También se encuentran proteínas y otros polisacáridos altamente ramificados, como la hemicelulosa, que está unida a la superficie de las microfibrillas de celulosa por enlaces de hidrógeno, y la pectina, que forma enlaces con las microfibrillas de celulosa. Para terminar, vamos a ver cómo las microfibrillas de celulosa y los demás polisacáridos forman diferentes estructuras dentro de la pared celular. Como se puede apreciar en esta fotografía electrónica, en la pared celular de una planta se pueden observar tres partes. La pared primaria, que está presente en todas las células vegetales y se genera por la acumulación de 3 o 4 capas sucesivas de microfibrilla de celulosa, una vez que se está terminando la división celular. La pared secundaria, que a diferencia de la primaria no siempre está presente, pero cuando existe se ubica por encima de la membrana plasmática. Y por último, la lámina media, que es el lugar donde se unen las paredes primarias de dos células vecinas y está compuesta principalmente por pectina. Hasta este punto hablamos de la pared celular de las células vegetales, pero no quiero terminar este seminario sin mencionar que para ustedes un tema fundamental que desarrollarán en sus carreras es las características de las paredes celulares de las bacterias, ya que por sus características pueden ser clasificadas en dos grandes grupos de acuerdo a que se tiñan de color azul violáceo o no ante la tinción de Gram. Aquellas que se tiñan serán Gram positivas y las que no serán Gram negativas. Asimismo, la elección de un determinado antibiótico y su eficacia en el tratamiento de una patología dependerá en gran medida de las características de la pared celular de las bacterias involucradas. Los invito entonces a que busquen información e investiguen acerca de las características de las bacterias responsables de la neumonía o una faringitis causada por el Streptococcus beta hemolítico y también de su tratamiento. Así termina este seminario que trató de las biomembranas y más específicamente de las características, propiedades y funciones de la membrana plasmática. Hasta el próximo seminario.